John Paul Getty fue por un tiempo el hombre más rico del mundo. Sin embargo, si por algo es recordado hoy, es por haber demostrado que era, además, el más avaro. Esta es la historia de cómo se rehusó a pagar el rescate de su propio nieto cuando éste fue secuestrado. En 1973, su nieto Paul Getty III fue secuestrado en Italia por la mafia. La organización criminal exigió un rescate de $17 millones. La respuesta pública de Getty sorprendió al mundo entero. «Tengo 14 nietos. Si pago un rescate, tendré 14 nietos secuestrados», declaró. Cuando la mafia calabresa secuestró a su nieto de 16 años el 10 de julio de 1973, el empresario petrolero John Paul Getty, de 81 años, era considerado el hombre más rico del mundo, con una fortuna de alrededor de $2.000 millones, el equivalente a unos 8.000 millones de hoy. El joven heredero había crecido en Italia, donde su padre, John Paul Getty II, quien había sido enviado por el magnate para administrar los bienes familiares. Vivía en Roma con su madre divorciada. El joven ya era muy conocido en la socialité italiana, por la combinación de su nombre, su manifiesta adhesión a las revueltas sociales de la época, la rebeldía por la que lo expulsaron del exclusivo colegio al que asistía, y su presencia infaltable en los clubes nocturnos de moda entre la bohemia italiana. La respuesta del viejo magnate al recibir el llamado desesperado a Londres de su ex nuera, Hayle Harris, informándole que los secuestradores habían pedido $17 millones para devolver al adolescente sano y salvo, y rogándole que intercediera, fue pública y tajante. «Tengo 14 nietos. Si pago un rescate, tendré 14 nietos secuestrados». En noviembre de 1973, más de 3 meses después de aquel primer contacto, los secuestradores cumplieron su advertencia de mutilar al joven. Le cortaron una oreja y la enviaron al diario romano Il Messaggero, junto con un mechón de pelo de Paul y una nota. «Les adjuntamos esta oreja porque hace meses que la familia se burla de nosotros, diciendo que no tiene plata para pagarnos». Hayle Harris, la única que no dudó nunca de que su hijo estaba cautivo, reconoce entonces el pelo de su hijo, pero los investigadores desconfiaban sobre si la oreja realmente era suya, pese a que los peritos confirmaron que pertenecía a una persona viva de menos de 30 años. 8 días más tarde llegaría otra macabra prueba. Una llamada telefónica a otro diario indicaba un punto en la autopista Roma-Nápoles en donde dejarían algunas fotos de Paul Getty con su oreja cortada. En el lugar señalado, la policía encuentra un frasco con 5 fotografías del chico. Ya no había dudas sobre la mutilación. El magnate petrolero accedió finalmente a pagar $2,2 millones. Eso era el máximo que sus contadores le aconsejaron que podría deducir de sus impuestos. Para entonces, los captores habían reducido su demanda a $3 millones, y la forma que cubrió el saldo restante también sacudió a la prensa y a la sociedad italiana, que seguía el caso con mucho morbo, pena e incredulidad. Getty le prestó a su hijo $800.000, con la condición de que se los devolviera con el 4% de interés. Un grupo de policías italianos con vestimenta de civil y aparentando ser turistas sacaron fotografías mientras se realizaba el pago. Así pudieron identificar a 9 mafiosos. El juicio posterior se realizó con una teatral ligereza. 2 gángsters fueron condenados, pero 7 resultaron absueltos con el argumento de que las fotografías de la policía no eran nítidas respecto a ellos. Es decir, no se podía estar seguro que fueran los acusados. El dinero del rescate jamás fue recuperado. El 17 de diciembre de 1973,
En medio de una lluvia torrencial, un camionero encontró a Paul Getty III desnutrido, golpeado y mutilado en una estación de servicio abandonada en Salerno. Había pasado exactamente 5 meses en un atroz cautiverio. Tras su liberación, Yale Harris convenció a su hijo de que llamara a su abuelo para agradecerle por su gestión. El chico hizo caso, pero Getty se negó a atender el teléfono. El multimillonario moriría 3 años después, el 6 de junio de 1976, en Sutton Place, su mansión en Surrey, Inglaterra. Pero esta historia del secuestro lo definiría para siempre. Sin superar el trauma, Paul Getty III se casó muy joven y se mudó a Nueva York, donde se entregó a las drogas y al alcohol. Murió en la mansión familiar de Buckinghamshire en Londres, en febrero del 2011, a los 54 años de edad, apenas acompañado por su madre y algunas enfermeras. Si te gustó el video y quieres profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver la película estadounidense del año 2017 titulada Todo el dinero del mundo, protagonizada por Christopher Plummer, Mark Wahlberg y Michelle Williams, y dirigida por Ridley Scott. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar un me gusta al video, suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y poder contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.